Saludos amigos y hermanos, como siempre con el deseo de todo corazón de poder compartir con ustedes este regalo de tu vida. En esta noche vamos a tocar otro aspecto importante. En la cápsula anterior habíamos mencionado que el amor de Dios espera ver de nosotros ciertos aspectos de cambio. Y cuando comienza este proceso en la vida de los hombres, surge algo muy importante, porque al empezar a cambiar, al empezar a ajustar nuestras conductas, nuestras palabras, nuestras acciones, quizás los que nos rodean en algún momento dado vengan a notar algo diferente en nosotros, pero siempre será para nosotros una situación especial el poder pensar que cuando Dios, mis hermanos, nos llama, lo importante es que nosotros dejemos en las manos del Señor todo lo que es nuestra vida. Dice la Escritura allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 6, dice la Escritura en el versículo número 33. Porque usted se puede preguntar, ¿y qué beneficio voy a tener? Ya hablamos del regalo que es la vida eterna, pero el Señor no solamente nos ofrece el que nosotros tengamos una oportunidad de vida en el futuro, sino que también en el tiempo presente nosotros seamos alcanzados por las bendiciones de Dios. Dice Mateo capítulo 6, versículo número 31. No os congojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El amor de Dios es tan grande que nos pone a pensar que tenemos que empezar a colocar en diferentes niveles las decisiones de nuestra vida. Tenemos que empezar a hacer prioridades. Así como cuando hablamos de nuestra vida cotidiana y priorizamos el alimento, priorizamos el vestido, priorizamos la habitación antes que los deleites, en el caso de Dios es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de Dios, tenemos que ponerlo en el primer lugar de nuestra vida. La palabra Dios significa el que está por encima de todo. Y si nosotros estamos siendo invitados a través de ese amor tan grande que Él nos muestra, al haber permitido la muerte de su Hijo por el rescate de nosotros, tenemos que empezar a priorizar las cosas en nuestra vida. Y es importante que nosotros veamos que la enseñanza de Dios está por encima de todo. ¿Qué provoca cuando el hombre decide buscar a Dios? ¿Qué provoca en el ser humano cuando el hombre decide buscar de Dios? Dice Marcos en el capítulo 8, vamos a buscar, mis hermanos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, dice así, versículo, voy a leer, mis hermanos, desde el verso número 34. Y llamando a la gente con sus discípulos, les dijo, cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Me detengo aquí con un poco para aclarar un aspecto, porque cuando Jesús dice tome su cruz, no está hablando de ese madero literal. Cuando el Señor está hablando de que tomemos la cruz, sin que perdamos este texto, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo cuando habla acerca de esa cruz que está representando a la palabra. Dice primero a los Corintios en el capítulo número 1, dice el verso número 17, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber a nosotros,
es potencia de Dios. Por eso, si regresamos al Evangelio de Marcos, cuando el Señor nos pone a pensar en el amor que nos da y la oportunidad que nos brinda, ya hablábamos en la cápsula pasada de poder tener fe completa con obras, entonces ahora Jesús dice, si tú quieres venir a mí, tienes que hacer algo, tienes que negarte a ti mismo, esto es, tienes que renunciar a tu yo y dejar que yo sea el que viva en ti. Y cuando lo haces a través de su palabra, dice, cualquiera dice, que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, tome el evangelio, tome las palabras y sígame. Porque de esa forma nosotros podremos entonces empezar a entender el lugar que debe de ocupar en nuestra vida Dios. Así como priorizamos en nuestra vida cotidiana las cosas necesarias de nuestra existencia, lo más importante en nuestra vida, pensando en el regalo de tu vida, mi amigo, mi hermano, el Señor lo que quiere es que podamos priorizar lo que representa para nosotros Él, lo que representa para nosotros su palabra y el poderla cumplir. No es fácil, porque muchos de nosotros a través de los años hemos tenido una situación diferente a lo que el Señor nos pide. Pero como su palabra es transformadora, el mismo Señor nos va a ayudar a entender lo que tenemos que hacer. Pero es importante que nosotros dejemos en las manos de Él todo lo que necesitamos cambiar. Necesitamos hacer un proceso en donde vamos a priorizar y seguramente en ese proceso nos vamos a encontrar con algunos problemillas. ¿Por qué? Porque frente al actuar común de la sociedad, de los que nos rodean, mucha gente puede pensar que nosotros estamos haciendo mal. Pero si estamos en la búsqueda del regalo de nuestra vida, digo yo, ¿qué tendríamos que hacer por esto que vale la pena? ¿Qué esfuerzo no sería realmente suficiente para alcanzarlo? Dice aquí, sigo leyendo, estamos en Marcos, en el capítulo 8, versículo número 35, y aquí viene la dificultad de la priorización de las cosas, cuando el Señor nos llama y nos ofrece este hermoso regalo. Dice el verso 35, porque el que quisiere salvar su vida, la perderá, y el que la perdiere por su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Y aquí el Señor pone en prioridad, dice, despreocúpate tú. Pone en primer lugar esta palabra, pone en primer lugar ese amor que Dios nos está dando, y el Señor dice que en ese momento nosotros estaremos trabajando por salvar, por alcanzar esa vida eterna, ese regalo de nuestra vida. Pero tenemos que hacer esto. Es como cuando nosotros en su momento estamos ante una disyuntiva. Quizás en un momento dado puede darse dos situaciones necesarias, el comer y dormir. ¿Qué sería más importante? Pues depende de la necesidad que exista, será lo que tengamos que hacer. O comemos primero o dormimos primero. Pero cuando hablamos de la salvación, ¿qué es primero, Dios o todo lo que nos conecta con el mundo? O todo lo que éramos nosotros o lo que somos nosotros. Por eso Jesucristo nos pone en una reflexión diciendo que necesitamos, en función del Evangelio, renunciar a nuestro yo. ¿Para qué? Para que de esa forma venga a existir Cristo en nuestro corazón. Y de esta forma podamos nosotros lograr que al final de nuestra existencia, nuestra oportunidad de vida se nos presente. Dice Pablo en la carta a los Filipenses, busquen por favor
la carta a los Filipenses, vamos a buscar unas palabras hermosas que planteaba Pablo cuando hablaba de su decisión sobre el asunto de negarse a sí mismo. Dice Filipenses capítulo número 1, dice así, verso 19, porque sé que esto se me tornará a salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi mira y esperanza que nada seré confundido, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. No perdamos la oportunidad de vida que el Señor nos da por priorizar las cosas de una manera que no sea la correcta. Los afanes en el mundo, las cosas de nuestra vida cotidiana, el Señor las va a sustentar si primero lo buscamos a Él. Por eso, mi hermano, necesitamos trabajar para que nuestra renuncia a nuestro ser traiga como consecuencia que Cristo viva en nosotros y tengamos la oportunidad de alcanzar el regalo de nuestra vida. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi amigo. Paz a vosotros. No te